El caso del País, ¿en qué cree que se basa su éxito? Bueno, pues El País es un periódico muy bien hecho, técnicamente y profesionalmente, y por lo tanto, pues ese es su éxito principal. Quien lo dirige, Juan Luis Cebrián, empezó también conmigo, y el subdirector también, Jesús de la Serna. El que fuera durante más de 20 años director del periódico Pueblo, don Emilio Romero Gómez, siempre se mostró muy orgulloso de que muchos de los periodistas a los que él había apadrinado llegaran muy lejos profesionalmente, aunque muchos de ellos no siguieran precisamente su ideología política. Entre ellos se podría recordar el caso de don José María García, de don Jesús Hermida, de don Juan Luis Cebrián o de don Raúl del Pozo, que llegaría a ser miembro del Partido Comunista. Sin embargo, en los años 80, el haber tenido como padrino a don Emilio Romero era algo que podía ser reprochable por estar estigmatizado como un periodista franquista. El ABC echó en cara a su competidor, el diario El País, que su director, el señor Cebrián, fuera uno de los antiguos discípulos del señor Romero, a pesar de lo paradójico que suponía que el diario ABC echara en cara a alguien colaboración con la dictadura franquista. Al director del País le conozco menos, pero le tengo un gran estima. A mí nadie me sacará una palabra de hostilidad al periódico, que es la competencia más directa de ABC. En julio de 1985 se produjo una nueva polémica entre los diarios El País y ABC. El motivo fue que el director de El País, don Juan Luis Cebrián, calificara en una conferencia a los miembros de Acción Española, agrupación derechista durante la Segunda República, de ser la brutalidad hecha pensamiento, cerrilismo, cerrazón y caverna. El director del diario ABC, don Luis María Ansón, replicó al señor Cebrián escribiendo: «Difícil es saber lo que hubieran hecho los hombres de Acción Española si hubieran llegado a gobernar, pero no tuvieron ocasión. Sus tres principales líderes, José Calvo Sotelo, Ramiro de Maeztu y Víctor Pradera, fueron asesinados por el Frente Popular, al que Cebrián dedica ahora sus evocaciones. Pero tiene razón Cebrián, el cerrilismo, la cerrazón y la caverna no fueron un sueño. El propio Cebrián fue jefe de redacción de uno de los periódicos de la caverna y director de los servicios informativos de la televisión oficial, situada en lo más oscuro, represivo y reaccionario de esa misma caverna». Es usted una persona bastante denostada, por lo menos en algunos medios, ¿no? Por ejemplo, el ABC, que le dedica con cierta asiduidad a algunos ataques, ¿no? Bueno, y está tentado por decir que el mejor premio que uno puede recibir son esos ataques. No, pero siempre insiste la ABC en que usted no ha explicado lo que él llama su pasado fascista. Probablemente la lectura de ese tipo de ataques a veces es la mayor satisfacción que uno puede tener, precisamente por de dónde vienen, pero no es un tema del que me guste mucho hablar. Desde el diario El País nadie replicó, pero sí desde el periódico Ya, donde el columnista don Emilio Romero, director del periódico aludido por el señor Ansón, publicó: «Esa alusión que hace el texto de ABC a que fue jefe de redacción de uno de los periódicos de la caverna, refiriéndose a Pueblo, y utilizando la propia denominación que Juan Luis Cebrián hizo a los personajes de Acción Española, es toda una falsificación histórica. La caverna estuvo verdaderamente en los conspiradores monárquicos de la República del 31, y el propio pueblo español los bautizó como cavernícolas. El diario Pueblo era el que tenía las líneas más avanzadas en lo político y en lo social, y por esa razón estaban allí periodistas de la izquierda». La identidad de monarquismo biológico de ABC, por ejemplo, podría ser en ocasiones grave y peligroso para la monarquía, en virtud de que algunos lectores pudieran suponer que lo que dice este periódico lo comparte la realeza, y a veces dice cosas atroces. Usted empezó a trabajar en el diario Pueblo, siendo Emilio Romero director del periódico. Me ayudó el hecho de que Emilio Romero era un hombre, y creo que esto hay que reconocérselo, que daba muchas oportunidades a la gente en el periódico. Lo que pasa es que de Juan Luis Cebrián se dice que empezó por arriba, de redactor jefe. No, lo que ocurre es que cuando llegó era un expediente brillante de la Escuela de Periodismo y tuvo a su frente pues una jefatura de sección, e inmediatamente por méritos propios alcanzó a ser redactor jefe. Pero, en fin, eso era en función del talento de cada uno. Don Luis María Ansón aprovechó el ataque del señor Romero para golpear nuevamente al señor Cebrián. ABC decía: «Como hace 20 años, Emilio Romero, exdirector del diario de los sindicatos verticales de Franco,
ha salido en defensa de su ex jefe de redacción, Juan Luis Cebrián, hoy director del diario gubernamental. El gesto de Romero nos parece gallardo y le honra. La irritación de algunos de los actuales amigos de Cebrián al comprobar que es Romero el único que le defiende, comprensible. Pero eso es lo malo, a nadie le gusta meterse en el túnel del tiempo. Como hace 20 años, Romero defiende a Cebrián contra ABC, que entonces y ahora defiende frente a los totalitarismos la monarquía de todos, la monarquía liberal de don Juan de Borbón. Don Emilio Romero volvió a replicar al señor Ansón desde el Ya, titulando su artículo «Pero Luis María, ¿qué te ocurre?». Luis María Ansón, director de ABC, está excediendo sus emociones periodísticas hasta el heroísmo o la exaltación. Pero hombre, Luis María, el periódico más rico en tradición de franquismo fue ABC. Entre los grandes conspiradores del alzamiento militar de julio de 1936 estaban los Luca de Tena y ABC. ¿Qué me diría usted, señor Romero, de Luis María Ansón, ahora director del diario ABC? ¿Qué me diría de este periódico que está resucitando esa vieja costumbre española del periodismo polémico? Bueno, siempre que se haga sensación es bueno. Si se hace sensacionalismo es malo. No se puede exagerar lo que no merece la exageración. Por lo tanto, pues a veces está haciendo lo que debe un periódico, que es dar valoración a las noticias. Lo que a mi juicio hace en ocasiones es que se excede en la valoración y hace sensacionalismo. Y además tiene inclinaciones que en ocasiones están en pugna con la objetividad y ejerce el silencio, pero en cualquier caso, pues lo que se nota en el periódico es un deseo de sorprender todos los días a los lectores, y eso es bueno. ¿A qué se debía la posible inversión que el señor Romero tenía? Nos llevábamos muy bien, Emilio y yo nos llevábamos muy bien. Luego había las cosas lógicas que era el periodista del franquismo y tenía que decirlo, en fin, de criticar las cosas que él hacía, pero no había hostilidad personal ninguna. Trabajamos juntos, además, en pasar los estudios de periodismo de la escuela de periodismo a la universidad, y él se portó muy bien en todo eso y tuvo una actuación impecable. De manera que no había relaciones personales, nada, había, pues eso, él era el primer periodista franquista.